es importante tener en cuenta de que los empleadores no pueden despedir a los trabajadores por esta cuarentena, a menos que se trate de trabajadores part-time, por ejemplo, como lo ha hecho una cadena de cines, ha resuelto los contratos de trabajo por despidos de trabajadores part-time, es posible legalmente, más allá de que la medida sea impopular. ¿Se pueden también despedir a los trabajadores de confianza o de dirección? Sí, sí, pero pagándoles su indemnización por despido. No se puede despedir, sería muy complicado para las empresas, a los trabajadores que tienen estabilidad laboral absoluta, que no son de dirección ni de confianza, y que por ende están sujetos a el riesgo, las empresas, de que los trabajadores cuando se reanuden las actividades judiciales puedan demandar judicialmente su reposición. Entonces, no es aconsejable tomar esta decisión. Sin embargo, sí cabe, y con esto termino esta primera ronda de ideas, la posibilidad de que el trabajador que deba laborar en una empresa de alimentos, en una empresa de telecomunicaciones, en un banco, en una empresa de vigilancia, no quiera ir a laborar por temor a contagiarse, y en ese caso, pese a que el empleador le garantice mascarillas, desinfectantes y distancia prudencial entre trabajador y trabajador, no acuda a laborar. Ese trabajador estaría incumpliendo sus obligaciones de trabajo, incurriría en la falta grave de abandono de trabajo y perfectamente podría ser despedido justificadamente. Esto por internet, naturalmente, porque probablemente el trabajador no vaya a laborar y por ende no hay oportunidad para que el empleador le entregue la carta de preaviso, espere los 6 días y después la carta de despido. Menos aún, no hay notarías, entonces no se puede cursar estos documentos por vía notarial. Muchas gracias y después volveremos seguramente para resolver algunas preguntas. Muchas gracias Ricardo. Tenemos algunas preguntas, por favor, para ver si podrías atenderlas mientras se prepara nuestro segundo expositor. Preguntas de nuestros asistentes. ¿Se podría desvincular a personas que en este momento estén realizando o estén en la etapa de periodo de prueba? La respuesta es sí. En efecto, mientras el trabajador esté en periodo de prueba, no hay estabilidad laboral, de manera que el empleador puede perfectamente desvincular al trabajador sin expresión de causa. ¿Podrían acordarse o llevarse a cabo despidos masivos, reducción de la capacidad instalada de trabajadores por esta situación de fuerza mayor? Veamos, lo que se puede hacer por esta razón de fuerza mayor después de la cuarentena es comunicar al Ministerio de Trabajo la decisión de implementar una suspensión perfecta de labores por fuerza mayor. Probablemente muchos hoteles y restaurantes como aerolíneas y agencias de turismo estén en este problema durante varios meses y son, digamos, el tipo de empresa candidata natural a tener esta necesidad. Pero para poder hacerlo, una vez que se levante la cuarentena, es importante tener en cuenta que la ley exige que durante la cuarentena, ahí sí el empleador, sin duda alguna, puede imputar unilateralmente los días de cuarentena a vacaciones, sean devengadas o sean anticipadas. De manera que estos 15 días serían a cuenta de vacaciones, lo exige la ley, y una vez levantada la cuarentena, el empleador comunica por medio de parte del Ministerio de Trabajo su decisión de suspender labores por fuerza mayor, los efectos posteriores del coronavirus, para efectos de que pueda dejarse de trabajar sin pago de remuneración hasta por 90 días, según la ley. Perdón, Mauricio, no te copié, pero tengo acá una pregunta de Juan Carlos. Me pregunta, ¿en qué artículo se establece la licencia con goce recuperable? El 20.2 se refiere solo a los grupos de riesgo. El tema de la licencia con goce recuperable está pensada en el decreto de urgencia 026. Ahí podrían encontrar la norma pertinente. Y en efecto es una licencia que supone que después de terminada la cuarentena, las horas dejadas de laborar pueden recuperarse en función de lo que determine el empleador. Te comentaba, Ricardo, este es el caso, nos preguntan sobre una empresa que tiene trabajadores part-time, estaría dando por terminado alguno de esos contratos, pero querrían, como una cuestión de propia iniciativa, seguirles pagando su seguro, con la finalidad que puedan seguir teniendo atención, aunque ya no estén vinculados a la compañía. ¿Es posible? Perfectamente posible, Mauricio.
no implica reabrir o reiniciar la relación laboral, otorgar ese tipo de beneficio post de la relación laboral. Muchas gracias. Señores, tenemos una gran cantidad de preguntas para Ricardo. Todas van a ser atendidas mientras siguen los siguientes expositores. Ricardo nos va a acompañar en off, respondiendo el resto de preguntas para que puedan ser tomadas en consideración también por el resto de asistentes. Continuamos entonces con el doctor Rolando Salvatierra, quien se referirá a todos los temas que corresponden a procesos administrativos y derechos de movilización y tránsito de mercaderías y personas. Sí, buenas tardes. Bueno, los saludo y les comento pues que este es un tema que está bastante en estos momentos complicados, es un tema de mucha recurrencia porque hay muchas preguntas y hay muchas dudas sobre el particular. Entonces vamos a tratar de aclarar todas las dudas todas las dudas que ustedes tengan. En primer lugar, la circulación está prohibida. Ese es el punto de partida que establece el Decreto Supremo 044 del 2020, que fue publicado el día domingo en la noche, el domingo 16 en la noche. Ese es el punto de partida, la inamovilidad social. Frente a esta inamovilidad social, como el país tiene que seguir trabajando, tiene que seguir abasteciendo a la población, se han dado una serie de excepciones. La primera excepción se establece en la misma norma 044 en el artículo 4, y es una excepción que todavía se encuentra vigente. Esta excepción principalmente es para las personas. Acá es importante hacer la diferencia, es para las personas, posteriormente hablaremos de vehículos, es para las personas que se dedican a la adquisición, producción y abastecimiento de alimentos. Adquisición, producción y abastecimiento de productos farmacéuticos. Asistencia a centros, servicios y establecimientos de salud. Prestación laboral, profesional o empresarial para garantizar los 3 casos anteriores. Asistencia y cuidado a personas adultas, mayores, niños, niñas, adolescentes, dependientes, personas con capacidad u otras en situación de vulnerabilidad. Entidades financieras, seguros y pensiones. Producción, almacenamiento, transporte, distribución y venta de combustible. Hoteles y centros de alojamiento con la finalidad de cumplir con la cuarentena. Medios de comunicación, call center y los trabajadores del sector público relacionados con estas actividades. Entonces, este es el primer punto. ¿Cómo se hace para circular en este primer escenario? Y aquí es importante porque hemos recibido muchas consultas sobre este tema. Aquí la circulación es para las personas. En ese sentido, el Ministerio del Interior el día miércoles sacó un protocolo para regular esta circulación. Y acá lo importante del protocolo es el pase de tránsito. El pase de tránsito es un pase de tránsito que se obtiene en la página www.gov.p/pase de tránsito, todo seguido. En esta página web les va a salir un programa para que ustedes lo llenen con sus datos, y acá hay un elemento central. Es importante que las personas que circulen estén en este régimen de excepciones, ¿no? Ahí está claro cuál de las excepciones ustedes pueden acogerse y poner y obtener su pase de tránsito, e inmediatamente, después de la validación, en algunos casos demora,
en algunos casos demora porque al ser una página web está sujeta a la carga que pueda estar sujeta. Entonces, a veces demora, entonces tengan paciencia con la validación, que una vez que se haga, les emiten un código y con ese código pueden circular. En tal sentido, ese es el primer escenario, la circulación de personas. Ojo, ese escenario sigue vigente a la fecha, sigue vigente a la fecha. Pasamos al segundo escenario, que es el escenario de la inamovilidad social absoluta, o lo que se conocía antes como toque de queda. Ahí, señores, hay aún mayores restricciones. Y esto está vigente desde el día miércoles 18, desde el día de ayer, miércoles 18. En ese sentido, ya las excepciones, ya las decepciones se reducen. Entonces vamos a ver aquí, primero el periodo. El periodo es de 8 de la noche a 5 de la mañana. En ese periodo existe inamovilidad total, inamovilidad plena. Nadie puede circular, salvo las nuevas excepciones, que se reduce el universo de las excepciones anteriores. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces vamos a revisarlas rápidamente. Entonces, y acá hay un tema muy importante, miren, en las primeras excepciones estaba más relacionada a adquisición, producción y abastecimiento de alimentos, medicinas y productos farmacéuticos. Entonces, adquisición, producción y abastecimiento. En estas nuevas excepciones para el toque de queda, lo que se busca es reducir al mínimo la circulación. En ese sentido, se reduce todo al abastecimimente. Lo que se busca en ese periodo es garantizar el abastecimiento a la población. En ese sentido, se da mucha énfasis en lo que es abastecimiento de alimentos, salud, la continuidad de los servicios de agua, que son servicios básicos, saneamiento, energía eléctrica, gas, combustible, telecomunicaciones, recojo de residuos sólidos, limpieza, servicios funerarios. Y aquí hay un tema importante, señores, que nos han hecho muchas preguntas. Aquí también se prioriza lo que es el transporte de carga y el transporte de mercancías, que habían dudas inicialmente si estaban contemplados o no, qué tipo de transportes se podía hacer. Lo que se busca es que las mercancías y las cargas que abastezcan distintos centros de consumo puedan transitar también. Entonces, ese es el segundo supuesto. El primer supuesto es para todas las personas, ¿no? Y se saca el pase vehicular. Este segundo supuesto es en la hora de lo que conocemos como toque de queda, y está más restringido a lo que es abastecimiento de bienes y servicios esenciales, ¿no? En este periodo de 5 a 8 de la noche se puede circular únicamente en caso que estés en estos supuestos, y también se prevé para las personas, por ejemplo, que tengan una emergencia médica, una emergencia de cualquier tipo, un accidente, que pueden circular en ese, pero ahí el Ministerio del Interior ha dado determinadas pautas. Uno tiene, si se transporta en vehículo, tiene que ir con las luces prendidas a una velocidad máxima de 30 kilómetros por hora, ¿no? Hay que tener bien estas recomendaciones. Y el último supuesto, y también sobre eso tenemos muchas consultas, muchas dudas, ¿no? Las normas a veces no son claras, es la circulación de vehículos. En el primer supuesto, lunes, martes y miércoles,
podían todas las personas que estaban dentro de ese régimen especial trasladarse con sus vehículos. A partir del día de ayer, esta restricción se ha dado al máximo. Lo que busca el gobierno es que haya una restricción en la circulación de vehículos particulares. En ese sentido, los vehículos particulares pueden circular solamente en el segundo supuesto, es decir, en el mismo supuesto del toque de queda, para garantizar situaciones de abastecimiento. Y aquí la norma que señala los vehículos del personal estrictamente necesario que participa en la prestación de estos servicios, ¿no? Entonces, aquí hay dudas, hay distintas interpretaciones, ¿no? En ese sentido, es importante que ustedes sepan que acá detrás de esto hay un riesgo de detención. Las personas que no cumplan con la circulación pueden ser detenidas e inclusive sus brevetes pueden ser retenidos por un lapso de 3 meses. En ese sentido, es importante que tomen nota, ¿no? Que estos vehículos, la circulación de vehículos, solo son cuando son necesarios cuando esos vehículos son necesarios para la provisión de los servicios señalados anteriormente. Esto es, para el abastecimiento de los servicios básicos. ¿Ya? Esto es importante. A veces vamos a tener que entrar a caso por caso para determinar si es o no es, pero ojo, el principio es no a la circulación de vehículos, solamente la excepción en casos sumamente puntuales, como señala la norma. Aquí un punto adicional, y con eso ya terminamos para dar pase a los otros expositores y a las preguntas, es otra pregunta que nos hacen mucho, es el salvoconducto, el famoso salvoconducto. Miren, no existe norma alguna sobre salvoconducto, no existe, ¿no? En ese sentido, lo que existe para las personas, distingamos bien, por favor, personas de vehículos, ¿no? Para las personas es el pase de tránsito que lo tienen vía internet. Antes, con ese pase de tránsito, si usted iba en el vehículo, podía circular sin ningún problema. Ahora, para los vehículos se ha dado norma expresa para circular con el vehículo y se ha creado un salvoconducto para el vehículo. La respuesta es no. No existe un salvoconducto para los vehículos. No existe. Entonces, ¿cómo circular con el vehículo en estos casos excepcionales? Lo importante ahí es que el chofer, lo más saludable es que el chofer sí tenga su pase de tránsito, ese es un punto, y que en el vehículo vaya una carta de presentación de la empresa en la que se establezca que está en uno de estos supuestos, ojo, de los supuestos de abastecimiento, de los supuestos del toque de queda, ¿no? Esos supuestos que demuestre que está en la carta de presentación es lo más. Si tiene un photocheck, que tenga un photocheck, el permiso que les comento, y de alguna manera, si existe una empresa que va a tener circulando varios vehículos, lo mejor es que la relación de vehículos la envíe a la comisaría o al Ministerio del Interior y con ese sello de cargo circule. Esas son las posibilidades que le damos, ¿no? Pero siempre, por favor, dentro de las excepciones. Bueno, muchas gracias. Disculpen si me excedí un poco y quedo a absolver las preguntas que ustedes tengan.
Muchas gracias, Rolando. La verdad hay una innumerable cantidad de preguntas con relación al tema que acabas de abordar. Vamos a formular abiertas al público 3 de ellas. El resto, por favor, como está previsto, se van a atender simultáneamente ahora, luego que termines tu exposición. Primera pregunta, dice, con respecto a la circulación, las empresas que dan soporte a las empresas comprendidas en el Decreto Supremo 044, ¿cómo debemos proceder? Bueno, en esos casos, muchas empresas están consiguiendo cartas de las empresas a las cuales se les da soporte y en la cual se precisa cuál es la vinculación y cuál es la necesidad de ello, ¿no? Ojo, es muy importante ver, en el primer escenario estamos hablando de adquisición, producción y abastecimiento de alimentos, producción y abastecimiento de productos farmacéuticos y aspectos relacionados de la salud. Entonces ahí el ámbito era mucho mayor, porque también aplicaba a las empresas conexas, ¿no? Porque las empresas conexas normalmente están en la etapa de producción y adquisición, pero no en el abastecimiento mismo. Entonces, en el tema del abastecimiento mismo, habría que también demostrar en qué parte de la cadena de abastecimiento se encuentra la empresa. Pero ¿cuál es nuestra recomendación? Consigan una carta de la empresa que brinda alimentos, realiza servicios farmacéuticos, y de repente la clínica, todas estas empresas que se dedican a esa actividad y que les haga una carta de presentación indicando cuál es el papel que ustedes realizan en la cadena de consumo y la necesidad de que ustedes participen, que no son uno más de la cadena, sino que son parte importante de la misma. Otra pregunta, Rolando, dice, se indica que los ministerios han estado publicando relaciones de empresas autorizadas a laborar o transitar. Pero en estas listas daría la impresión que faltan algunos sectores o algunas compañías. ¿Qué valor tienen esas listas? Ya, esa pregunta es muy importante y gracias por hacerla. Miren, ayer el Ministerio de la Producción publicó 3 documentos. Un comunicado, que inclusive en ese comunicado había un link para sacar un permiso vehicular, y luego publicó dos listados, uno con nombres propios y uno con el código SIU por, de alguna manera, actividades dentro de la cadena productiva, ¿ya? Esas listas, en la noche misma de ayer y el comunicado desaparecieron. Hoy ha vuelto a incluirse el código SIU. En ese sentido, que el que es mucho más abierto, ya no es un listado de empresas. Entonces, ahí hay varios temas. Primero, que esa lista no es obligatoria, no es exclusiva ni es excluyente. En ese sentido, lo que manda es la norma. Si ustedes están dentro del ámbito de la norma y pueden demostrarlo, consiguen, en el caso de las personas, su pase de tránsito, y en el caso de los vehículos, la recomendación que les he dado, no van a tener ningún problema, ¿no? En ese sentido, esas listas no son obligatorias, porque sí, muchas personas nos llamaron diciendo que no estamos, queremos estar, entonces crearon un poco de confusión. A la fecha ya no están las listas, creo que hay una de ellas sí, pero la que es abierta no es con nombre propio. Por eso no se preocupen, lo importante es que cumplan con la norma. Y otro mensaje en ese sentido, la norma es una excepción, el principio es que todos nos mantengamos en nuestras casas, pero entiendo que hay empresas que están dentro de esta excepción que tienen que circular. Última pregunta abierta, Rolando. Nos consultan, ¿qué ocurre si es que yo hago entrega de mercadería
a quien no está autorizado necesariamente dentro de las excepciones a transportarla? ¿Quién es el responsable? ¿El que entrega la mercadería o al que lo intervienen transportándola? En realidad, el transporte de carga y mercadería, después de una serie de dimes y diretes, ya como que está dentro de los servicios esenciales, ¿no? Sin embargo, hemos visto en la interna este caso, tanto el punto de destino y el punto de partida y el punto de destino deberían ser empresas o actividades que se encuentran de alguna manera dentro de este régimen de excepción, ¿no? Al estar las mercancías, las mercancías y carga eh, dentro de la excepción, considero que los que no deberían funcionar tendrían la responsabilidad, ¿no? Ellos deberían ser empresas que se encuentren también dentro de la excepción. Muchísimas gracias. Sí, ¿algo más, Rolando? No, comentarles que, que la sanción por circular incumpliendo, me refiero ya a los vehículos, ¿no? A los vehículos circular incumpliendo la norma, es una detención por 4 a 6 horas en la comisaría. Si están dentro del toque de queda, se quedan en el toque de queda, la retención del vehículo y la suspensión de la licencia de conducir por un plazo de 3 meses. Gracias. Voy a proceder con la absolución de las consultas que están. Muy amables. Muchas gracias, Rolando. Damos paso ahora al doctor Eduardo González, socio del Estudio Muñiz, experto en temas de comercio exterior, quien tratará toda la problemática derivada de la importación y traslado de bienes desde puertos y almacenes, generales de depósito y otros. Eduardo, muchas gracias. Gracias a ti, Mauricio, y buenas tardes a todos los que nos acompañan. Mi parte es una parte complementaria a la que ha desarrollado Rolando Salvatierra. De hecho, cuando el domingo pasado se publicó el Decreto Supremo 044 de PCM, se estableció en el numeral 8.8, que pertenece al artículo 8º, una excepción, una exclusión, digamos, de este cierre de fronteras al transporte de cargas y de mercancías. Evidentemente, al estar incorporado este numeral dentro de un artículo sobre cierre de fronteras, todos entendíamos y entendemos que se trató del transporte de carga con carácter internacional. Y de hecho también en el artículo 9, donde está señalado el transporte nacional de carga, hay otro numeral, que es el numeral 9.3, que igualmente retiró de la exclusión y en todo caso de las restricciones para el transporte de pasajeros a nivel urbano y a nivel interprovincial al transporte de carga y de mercancías igualmente. Un agregado más en este Decreto Supremo 044 tiene que ver con la misión que le dan a las entidades competentes públicas y sin duda también entidades privadas involucradas a facilitar y a dar todas las disposiciones que motiven el ingreso de mercancías y la salida de mercancías a raíz que el comercio internacional de ninguna manera podría ser, digamos, limitado aún con esa situación de emergencia sanitaria que estamos atravesando. A partir de ahí, tuvimos claro nosotros que el transporte en sí está, digamos, no restringido, no sujeto a las limitaciones. En ella se incorpora y se incluye obviamente la consideración de la mercancía. No hay ninguna limitación con relación a someter una carga, cualquiera que sea esta, a los regímenes de ingreso o de salida. Ese aspecto lo tenemos felizmente claro desde el punto número 1. La inquietud que se generó en ese momento, primeras interpretaciones, estaba dado por la participación de los operadores de comercio exterior y operadores intervinientes, que son piezas claves, entidades privadas, cuya participación e intervención en el comercio internacional también son primordiales. Evidentemente, si llega una carga transportada por una vía marítima y evidentemente por una vía aérea en los cargueros, y esta no es procesada por un agente marítimo, no la despacha un agente
de aduana, no trabaja un almacén aduanero, imposible que este comercio interno se pueda materializar. Así que fue nuestra opinión también, dada en los primeros momentos como estudio, que estos operadores de comercio exterior y operadores intervinientes, entidades privadas, debían, no podían, sino debían participar igualmente en esta exclusión que se estableció de libre tránsito y de libre ejercicio de actividades. No nos quedó muy claro, confesamos en este primer momento, cuál iba a ser la orientación que se tenía que dar o se podía dar con relación a ya traslados locales, internos, una vez que la mercadería se descargó y que ha sido ya procesada por estos operadores, trasladándose hacia almacenes, incluso aduaneros, que muchos de ellos extransporteros se encuentran ubicados en zonas, digamos, a kilómetros del puerto o del aeropuerto de Callao, y algunos de ellos también en algunas otras partes de Lima. Y más álgido era el determinar qué pasa con el traslado de esta mercadería que ya se había despachado en el caso del ingreso hacia el local del importador. Nosotros sabemos que un proceso de importación no termina en el puerto, o no termina en el aeropuerto, o no termina necesariamente en las fronteras terrestres nuestras. Un proceso de comercio internacional y de importación o de ingresos y salida de mercancías no termina en el punto de descarga. Hay que trasladar esa mercadería hacia un destino final, y ese, desde nuestro punto de vista, tenía que ser el local del importador hacia donde tenía que desplazarse, entendíamos nosotros, sin dificultad esa mercadería. Lamentablemente, ante la confusión que se dio en ese primer momento sobre esta circunstancia, el personal de control policial y militar no tenía la misma interpretación con la cual nosotros orientamos a nuestros clientes. Muchos de estos traslados, incluso fíjense a los almacenes aduaneros, muchos de los traslados eran objeto de control y luego digamos, generaban una serie de problemas de desplazamiento del policial de control, porque entendían que no se trataba de estos productos o artículos de primera necesidad. Tuvo que salir una norma el día martes del Ministerio de Transportes para aclarar este tema. Y esta resolución ministerial publicada en una edición extraordinaria del día martes por MTC ya aclaró la figura. Y como ya ha dicho Rolando en la intervención anterior, ha precisado que dentro de lo que es el transporte de mercancías o de carga, ya sea en el ámbito internacional como en el ámbito nacional, no tiene restricción. Y al decir no tiene restricción, lo entendemos nosotros, a pesar que en este aspecto tenemos que ser bastante cuidadosos con la interpretación, dado el elemento de emergencia, que es aquello que debe irradiar, digamos, la interpretación de las normas en sí. Nuestra interpretación es que este transporte, en los dos ámbitos que he mencionado, no tiene restricción ni de mercancías a trasladar, ni de espacio físico en el cual se va a desplazar el medio de transporte, ni de horario. Y eso lo reiteramos incluso ahora con la aprobación ayer de esto que Orlando muy bien llamó el toque de queda. Incluso para ese periodo de 8 de la noche a 5 de la mañana, el desplazamiento de carga no tiene las restricciones que estoy comentando. Y además esta norma del día martes pasado del Ministerio de Transportes y Comunicaciones precisa que las actividades o servicios conexos al transporte también están dentro de este mismo concepto de, junto con el transporte de carga, actividades o servicios esenciales no excluidos. Así que claramente lo dice el artículo 4 de esta resolución ministerial, las agencias de aduana, las agencias de carga, a pesar de que expresamente no lo señalan, lo incluimos, las agencias marítimas sin duda, los almacenes aduaneros, y todos estos otros operadores que dan servicio directo para la atención de una mercancía en el transporte nacional e internacional tienen las mismas consideraciones de actividades, yo diría, conexas a una esencial y por tanto con la misma naturaleza, y debería tener el mismo tratamiento de ser excluidas en cuanto a el incremento de desplazamiento de personas y medio de transporte. Hasta ahí entonces, desde nuestro punto de vista, la situación es clara. Regresando a la primera opinión, en donde indicábamos qué pasa con relación a una mercancía de ingreso que ya está en el puerto y que ya tiene un levante en un despacho de importación y que tiene que acudir al local del importador en donde va a terminar ese desplazamiento. Nuestro punto de vista es que dado que este traslado físico de la mercancía ya despachada, ya destinada, dejemos por un momento el traslado al almacén aduanero y enfoquémonos en una mercancía que ya tiene levante. Y ustedes conocen, si les
son, digamos, personas involucradas con el comercio internacional, que existe este despacho denominado anticipado. Si es que seguimos nosotros la lógica de los despachos anticipados, que por cierto ya es obligatorio este año, y esta mercadería cuenta con un levante y sale del puerto, que está emitiendo autorizaciones de salida, digamos, hasta el día de ayer que tuvimos información no restringida, y la mercadería se desplaza hacia el almacén del importador, hacia el almacén de la empresa que está recibiendo la mercadería, nuestra interpretación es que dicho desplazamiento está cubierto por esta disposición del libre tránsito de las mercancías para la ejecución del transporte de carga. Sin duda, la mercancía que se traslada a los almacenes aduaneros, para que a partir de ahí se pueda hacer otro tipo de despacho como el diferido, también tendrán ese libre tránsito. Eso dice la norma. Ustedes me preguntan, y lo han hecho nuestros clientes, Eduardo, ¿tengo alguna disposición que me esté generando una prohibición legal de traslado? La respuesta es no desde el punto de vista legal. Pero, como toda circunstancia excepcional que estamos atravesando, hay dos dificultades, una práctica y otra de interpretación, que sí les quiero transmitir, porque está presentándose en los últimos momentos de acuerdo a la información que nos llega. Problema número 1, y es que, como todo traslado de mercancía y todo transporte, el transporte en sí que lo va a realizar la compañía estará amparado entonces en la norma que estamos comentando, y su desplazamiento o con todos los cuidados que Rolando ya nos ha comentado estaría amparado de la ley. Pero este transporte de carga tiene que ser recibido por alguien, porque el transportista llega a la puerta del almacén del privado y tiene alguien que abrir la puerta, recibir esa mercadería, hacer la recepción misma, el inventario, el traslado, la ubicación y todos los aspectos que, por cierto, le corresponde no al transportista, sino al importador o al recibidor de la mercadería. Como todo transporte, hay un punto de inicio del remitente, el traslado en sí de la mercancía y, sin duda, la recepción por parte del recibidor de la carga. Y es en esta última etapa del transporte donde estamos teniendo el inconveniente de que se tratan pues de compañías, o puede tratarse de compañías de diversa índole, calza, ya no cumplen, ya no se encuentran dentro de este listado de actividades esenciales. Entonces, acá sí tenemos un problema, porque desplazar al personal que va a tener que ir al almacén del importador, abrir la puerta y recibir la carga del transportista de carga, este sí está limitado. Entonces, al tener una limitación de desplazamiento del personal de la empresa importadora, que puede ser importador de licores, que puede ser importador de lámparas, que puede ser importador de productos químicos, que puede ser importador de fierro, etc., que están fuera del ámbito priorizado que está señalado en las normas últimas. Y no pueden desplazarse porque no tienen la posibilidad de encajar en un motivo laboral para un permiso de importación, el transporte de carga evidentemente va a terminar siendo frustrado. Esta circunstancia ha motivado que, como ya mencionamos, hoy día el transporte de carga fáctico, en realidad, está principalmente realizándose para mercancías que se encuentran en los servicios que son esenciales. Punto número 1. Y punto número 2, el control de la vía de circulación están en manos del personal militar y el personal policial, y ellos tienen una instrucción clara de que la circulación, digamos, principal o primordial en las vías públicas tiene que ver con las mercancías que tienen que ser las que vayan a abastecer, digamos, estas circunstancias de emergencia. Por lo tanto, si ve un camión atravesando la ciudad y llevando un producto químico, llevando un producto de una naturaleza muy diferente a la necesaria para el abastecimiento, seguramente aplicando esta lógica que tienen de mayor restricción, va a ser más de un problema para que pueda continuar con el desplazamiento en sí. En resumen, entonces, como operación, el ingreso de mercancías está plenamente libre. Como base legal para ello, ya están las normas bien claras, señaladas últimamente. La dificultad de aplicación es lo que nos lleva a pensar muy bien si es el mejor momento para, digamos, decidiendo movilizar gente para desplazar mercancías, que tal vez en estos momentos no es lo más conveniente realizar. Y cierro con una idea ya para la exportación, porque la exportación también está abierta y sufre las consecuencias del traslado. Al igual que la IMPO, señores, la exportación es una operación 100% aplicable. Y hay muchas mercancías que no se pueden quedar en la zona de producción. Los perecibles, todo lo que es flores, exportaciones, etc., no se puede quedar en la zona de producción.
Y hay una serie de órdenes de compra que tienen que ser atendidas afuera, por compromisos contractuales y sin duda también por compromisos de índole de relación comercial larga. La exportación se puede ejecutar, pero eventualmente podría tener las mismas dificultades que hemos comentado para el caso de la importación. Y si ustedes tienen dudas adicionales con relación a lo que hemos comentado, con mucho gusto los trataré a través de la respuesta que dé en este sistema. Mauricio, contigo. Muchas gracias, Eduardo. No, te hemos escuchado con algún nivel de estática, pero todo finalmente bastante claro. Hay muchas preguntas, en tu caso, vinculadas a aspectos prácticos, que creo que los has aclarado en esta última parte de tu exposición. Es decir, en términos prácticos, igual hay un riesgo de que sean los transportistas intervenidos por la policía y que se exija entonces en ese momento algún tipo de acción de carácter legal, en fin, para hacerle entender la situación. Y la otra pregunta es referida a los costos de almacenaje o costos portuarios. Si el importador no puede retirar esa mercadería porque él no tiene personal que la reciba en sus locales, ¿quién asume ese costo de mayores días en puerto o en almacén? Pero sin duda hay una, digamos, explicable situación de colisión, que es lo que genera pues, la problemática mayor entre lo que dice la norma legal tal cual ha sido diseñada por las autoridades y aquello que puede estar sucediendo o aplicándose en la práctica en estos momentos especiales. Lo que les he comentado a ustedes tiene que ver con la norma y como señala el alcance de la misma. Nuestro entender es que el transporte de carga no está regido por las restricciones que están señaladas para la circulación y para el desarrollo solamente de actividades esenciales, pero sin embargo, las autoridades que están en la necesidad de tener que controlar este desplazamiento tienen un criterio distinto y si nos sometemos tal vez ahí a la posibilidad de tener un sinnúmero de problemas en ese desplazamiento, por lo tanto tal vez este periodo de cuarentena no es el mejor momento para estar pensando en ir trasladando mercaderías que ya están en Perú, en los almacenes de nuestros operadores logísticos, pero que yo quisiera tenerlos en casa por un asunto de liberarme de un mayor costo de almacenaje que puede estar generando esta mercadería en terceras empresas. Y dicho esto, sobre la segunda parte, Mauricio, efectivamente, tener mercadería almacenada en un operador logístico y sin duda más aún en el puerto, si se quedó ahí y no lo puedo retirar, va a generar un número de costos. Costos que no estaban planteados, tal vez en el momento en que yo inicié o di vida a ese proceso de operación de comercio internacional. Pero evidentemente, entre la circunstancia tan particular en la que estamos atravesando, no me queda duda que se generarán espacios para que los importadores que se ven afectados en este aspecto puedan conversar, puedan tratar comercialmente este tema con los proveedores de los servicios, poner sobre la mesa una circunstancia excepcional, esto se puede calificar incluso como un asunto de caso de fuerza mayor, y a partir de ahí llegar a entendimiento. No hay más, en realidad, en estos momentos que aconsejar, digamos, un poco de criterio de pausa en estos momentos en el traslado, y cuando llegue el momento en que esto regrese, digamos, a una normalidad, comenzar a trabajar ya los acuerdos comerciales con los proveedores para ver hasta qué punto esta circunstancia puede tener un menor impacto para las empresas importadoras. Muchísimas gracias, Eduardo. Damos paso ahora a la intervención del doctor Elar de Antera, socio del estudio encargado del área administrativa municipal. Gracias, Mauricio. ¿Se me escucha? Perfecto. Perfecto. Buenas tardes con todos. Me toca explicar en esta oportunidad lo vinculado a las facultades municipales de fiscalización y de aplicación de medidas complementarias. Voy a tratar de explicar en esta breve exposición, abordando los temas que se han presentado en los últimos días, los cuales han sido bastante recurrentes. Estamos conscientes de que existe una norma de excepción, que es el Decreto Supremo 044-2020, y el complementario, que es el 046-2020, PCM. Ahí se establecen de manera taxativa las actividades que estarían exceptuadas de ser suspendidas
o paralizadas y pueden operar con ciertas restricciones. ¿Qué es lo que ha sucedido en la práctica? Al ser una norma de excepción y que también establece de manera muy puntual que las autoridades pueden establecer las medidas complementarias que ellas establezcan conveniente para poder hacer cumplir lo dispuesto en el Decreto Supremo, se han presentado una serie de casos que en principio se podía interpretar como un exceso por parte de la autoridad municipal. Entonces, debemos partir de la idea de que las municipalidades tienen autonomía, se las da la Constitución, y del mismo modo pueden interpretar las normas con esa facultad que se les establece. Pueden también dictar medidas complementarias, que están facultadas a ellos, lo establece la Ley Orgánica de Municipalidades, y una de ellas es la del cierre de locales. Entonces, nos preguntamos, ¿pueden cerrar un local en estas circunstancias? Sí. Si nosotros estamos dentro de las actividades que están exceptuadas para poder operar en este estado de emergencia, también. ¿Y por qué lo decimos? Porque no significa que puedan operar de manera regular. Tienen que adecuarse a una serie de lineamientos que no solamente han sido publicados en el Decreto Supremo, sino también en el mensaje presidencial o algunos comunicados que ha establecido el Ministerio de Salud, o también los otros organismos como es Produce y el Ministerio de Agricultura. Entonces, y también últimamente lo que ha sucedido el día de ayer con el toque de queda. Entonces, si nosotros somos una empresa que está facultada a operar y que está dentro de estas actividades, tenemos, en principio, que tomar la recomendación básica de medidas de salubridad, brindando el acceso a los trabajadores, a los servicios higiénicos, al acceso al gel, guantes y mascarillas. Es lo primero que va a verificar un fiscalizador municipal si es que se están cumpliendo esas medidas, independientemente de que tú estés exceptuado para poder trabajar de manera regular. Además, también van a verificar que se esté utilizando el personal mínimo indispensable para asegurar la operación. No van a si nosotros utilizamos como su justificación que nosotros estamos dentro de la excepción para poder justificar que podemos operar de manera regular y con el aforo autorizado en la licencia de funcionamiento, vamos a tener un inconveniente. De igual manera, hay que seguir en la medida de lo posible la distancia social que ha establecido, que es la correcta, que es 1 metro, 1,5 metros entre un trabajador y otro. En algunos casos esto no se va a poder cumplir de manera exacta, pero siempre que se verifique que se ha podido realizar el mayor esfuerzo posible para cumplirlo, no deberíamos tener ningún inconveniente. A ver, otra consulta que se nos ha venido realizando es ¿qué sucede en aquellos casos que las actividades no están detalladas de manera expresa en el Decreto Supremo, sino son actividades conexas? Nuestra sugerencia, y que también lo establece el Decreto Supremo, es que se solicite una carta a las empresas que se les brinde este servicio, donde se detalle de manera específica que es necesaria seguir prestando la misma actividad. De igual manera, el Ministerio de la Producción, por ejemplo, y también el Ministerio de Agricultura, está emitiendo comunicados, oficios directamente a las compañías estableciendo que esas actividades, si bien no son expresamente contenidas en el Decreto Supremo al ser conexas, están exceptuados para poder operar de manera regular. Entonces, frente a una fiscalización municipal, tienes un argumento bastante potente para poder afrontarlo. Sin embargo, hay que tener muy en cuenta que si el fiscalizador realiza alguna recomendación, nuestra sugerencia va a ser afrontarla de la manera más amigable posible. Porque si se dicta una medida complementaria en las circunstancias en las que estamos, para buscar el levantamiento de la misma va a ser bastante complejo. Las mesas de partes en las municipalidades y el personal administrativo no está operando de manera regular. Y tú solamente vas a poder levantar una medida administrativa de este tipo si es que la misma autoridad que interdictó la levanta. Entonces, en la práctica, eso se puede presentar como una complejidad bastante complicada. Por ahora, eso es todo, Mauricio. No sé si hay alguna pregunta. En la experiencia de estos últimos días, Elar, nos comentan si es que se ha percibido mucha agresividad del lado de los municipios y en cuanto respecta a cierre de plantas o negocios. Sí, gracias por la pregunta.
Lo hemos percibido y además este accionar de la municipalidad viene respaldado de parte del Ejecutivo y específicamente del presidente. No sé si han podido notar que en cada uno de los mensajes presidenciales que se han dado en los últimos días, el presidente hace referencia e insta a los gobiernos locales de tomar todas las medidas complementarias que ellos estimen conveniente para asegurar el cumplimiento del decreto supremo. Entonces, en la práctica lo que sucede es que quedamos muy expuestos al criterio que tiene el fiscalizador de turno para ver si es que estamos cumpliendo con el aforo, con las medidas de seguridad, con las medidas sanitarias, y si estamos vendiendo exactamente lo que nos autoriza la norma. De hecho, por eso nuestra sugerencia es contar con estos documentos que respalden que la actividad que se realiza es esencial o es conexa a uno. Otra pregunta, Ela. Se consulta si es que existe obligación de reducir el aforo de personal en las plantas. Sí es posible hacerlo y de hecho la recomendación es esa. En las distintas experiencias que hemos tenido en la semana y que hemos tenido oportunidad de conversar o con el gerente de fiscalización, el inspector o el subgerente de fiscalización que está llevando a cabo la diligencia, hay unanimidad en la que la recomendación es reducir el aforo al mínimo indispensable. Si es que no se puede reducir a la mitad por un tema de que la operación amerita que exista personal que deba trabajar, por lo menos acreditar que se ha hecho el esfuerzo necesario para poder reducir el número de personas y el contacto entre ellas. Otra pregunta, Elar, la siguiente. Se refieren a negocios complementarios dentro de actividades autorizadas. Ponen como ejemplos cafeterías dentro de minimarkets, cafeterías dentro de clínicas y similares. En principio, ese tipo de actividades no están señaladas en el decreto supremo ni en las que inicialmente comunicó el Ministerio de la Producción. Ahora, con el listado que se publicó el día de ayer en la noche por parte del Ministerio de la Producción, abre un poco más el abanico de opciones de las actividades que se pueden realizar, ¿no? Entonces, tendríamos que revisar previamente, caso por caso, si es que estamos dentro de estas actividades que el SIU, que ha publicado el Ministerio de la Producción, establece. Ahora, igual creemos que en la práctica se va a surgir inconvenientes siempre y cuando no tengamos esta validación por parte o de un proveedor o del Ministerio de la Producción o de la Sociedad Nacional de Industrias, ¿no? Porque, como les he adelantado, quedamos muy expuestos al criterio que establece el fiscalizador de turno. Listo, Elar, muchísimas gracias por tu participación. Damos paso al doctor Ian Galarza, quien tratará temas vinculados a aspectos penales derivados de este estado de emergencia. Elar queda respondiendo en interno al resto de preguntas que le han sido formuladas. Muchas gracias, Elar. Gracias, Mauricio. Sí, buenas tardes con todos. Esta situación de las medidas de emergencia que ha adoptado el gobierno ha llevado unas situaciones bastante paradójicas, bastante excepcionales, como son las que afrontamos en la circulación, bajo las reglas que ha explicado Rolando Salvatierra, y que nos hacen enfrentar contingencias como ser retenidos, y eventualmente pues, una medida de fuerza por la policía como la detención y eventualmente con el procesamiento penal, ¿no? Esto hay que explicarlo bien para saber qué es lo que puede hacer la policía, inclusive en esta etapa, en este momento de derechos fundamentales restringidos, ¿no? Como explicó bien Rolando, se puede circular bajo determinadas circunstancias. Si somos intervenidos, inicialmente si somos intervenidos, lo que inicialmente va a hacer la policía es una retención. Una retención policial que, conforme se ha reglamentado en el protocolo de intervención policial, implica que seamos conducidos a la comisaría, que seamos sometidos a un registro de detención y que, en el peor de los casos, seamos puestos en libertad en un máximo de 4 horas. Ahora, quiero explicar bien la diferencia entre esto que acabo de decir, un procedimiento de retención policial, y un supuesto de detención. Pues son supuestos totalmente diferentes y que no quisiera que se confundan. Y como decía hace un rato, si se me encuentra circulando
y no estoy amparado en alguna de las causales de excepción que ha establecido el Decreto Supremo 44-2020, y acato la orden del policía de volver a mi domicilio, o el policía tiene en ese momento la facultad total de conducirme a la comisaría para retenerme en el plazo máximo que he dicho hace un momento, 4 horas a lo mucho, previo registro, y con el derecho de hacer una llamada telefónica a un familiar. Si por el contrario, yo no acato esta orden y hago un ejercicio de resistencia o desobediencia a la orden impartida por el efectivo policial, sí la contingencia legal aumenta notoriamente. Ahí sí estaría afrontando una contingencia legal de desobediencia a la autoridad, de la posible comisión de un delito de desobediencia a la autoridad, que como delito en fragancia faculta totalmente al efectivo policial a que se nos detenga. Se nos detenga con un plazo máximo de detención de 24 horas y se nos conduzca a la policía dando cuenta de ello al Ministerio Público. Como es el inicio de todo procesamiento penal típico. Un delito en fragancia, una detención inmediata, la policía puede reducir tu enmarrocarte, llevarte a una comisaría, ponerte en una prisión temporal y dar cuenta a la fiscalía inmediatamente para que seas puesto en el plazo de 24 horas a disposición de la fiscalía. Evidentemente la fiscalía va a poder aperturar una investigación preliminar y decidir sobre tu libertad en ese momento o si continúas en detención. Es importante señalar que actualmente, a pesar del régimen de excepción que tenemos, existe una fiscalía de turno en funcionamiento, que es la que va a recibir a estos detenidos, y también existe un juzgado penal de turno de emergencia y una sala penal de emergencia también que va a ver el procesamiento judicial de las personas detenidas. Entonces, en síntesis, si yo soy intervenido infringiendo las excepcionalidades que plantea el Decreto Supremo 40-20 lo primero que me puede pasar es una retención, y es lo menos malo que te puede pasar. Se nos da cuenta de que de repente el transportista de nuestra empresa no está bajo las situaciones de excepción, le faltaba documentación. Es lo mejor que nos puede pasar en esas circunstancias es una retención, la multa y la retención del brevete y la tarjeta de propiedad. Lo peor que nos puede pasar es que ante esa reacción o esa intervención policial hay una resistencia al mandato policial y ello implique que seamos detenidos y llevados a la comisaría para el inicio de un procesamiento penal con la apertura de una investigación fiscal, ¿no? Eso es lo más complicado que podría suceder en esas circunstancias. Ello por el lado del riesgo penal en el tránsito. Por el lado del riesgo penal derivado de la situación sanitaria que vivimos, existen también distintos escenarios que nos pueden traer contingencias. Me refiero a un par de delitos previstos en nuestra legislación penal que sancionan no acatar normas sanitarias o exponer a nuestros trabajadores a situaciones de riesgo. El famoso artículo 168-A del Código Penal. Y el otro artículo es el 292 del Código Penal, que sanciona violar normativa de orden sanitario. Situaciones como las que estamos viviendo podrían implicar que actividades empresariales que todavía se están desarrollando bajo régimen excepcional puedan ser calificadas por la autoridad como atentatorias a esta normativa administrativa, pero que con consecuencias penales previstas en nuestra legislación. Hay que tener mucho cuidado con ello, porque podríamos estar bajo régimen de excepción, podríamos ser, por ejemplo, una empresa farmacéutica, un servicio de call center autorizado, conforme el Decreto Supremo 44-2020, pero si por otro lado no estoy acatando las normas laborales o las normas sanitarias de prevención de riesgos a los trabajadores, podría esto último desencadenar un riesgo penal que podría implicar la detención y el procesamiento de los representantes o funcionarios de la empresa en ese momento, ¿no? Entonces, digamos, para finalizar, hay dos grandes bloques de riesgos penales que actualmente nos estamos exponiendo. Los derivados del tránsito y los derivados de condiciones de trabajo de las actividades permitidas conforme al Decreto Supremo que he citado. Eso es todo, Mauricio.
Muchas gracias, Ian. Algunas preguntas. Nos consultan, ¿cuál sería la responsabilidad penal en caso estuvieses operando sin estar dentro de los servicios de excepción o si estás en una zona gris? ¿Y quién sería el afectado con la sanción? ¿El gerente general? ¿El gerente de planta que estuviese en ese momento? ¿Se lo pueden llevar directamente a una comisaría? ¿El abogado tiene derecho a poder movilizarse para ir a atender a su cliente? Ya, ahí he abierto varias preguntas. La primera, bueno, efectivamente, si no estás amparado por las excepciones, si estás operando, vas a tener cualquiera de las dos consecuencias que he dicho hace un rato, o la retención o la detención. Muy probablemente, por la situación que estamos viviendo, sea una acción, y si hay una resistencia a la orden de allanamiento y retención, la policía puede proceder a detenerte. ¿Ello contra quiénes va a ir? Bueno, va a ir seguramente contra los responsables de la planta o oficina o agencia que en ese momento se intervino. Cuando no, de los representantes legales de la empresa, como normalmente la Fiscalía apertura investigaciones, ¿no? Ello básicamente, ¿no? Con lo cual, la verdad, si no estás en el régimen de excepción o estás en una zona gris, yo también les digo a todos, hagamos una interpretación restrictiva, porque no es un momento para discutir interpretaciones ante un policía que está evidentemente con la consigna de tener una lectura restrictiva de las normas que se están aplicando en este momento. Con lo cual, cualquier situación así gris, yo la tomaría con mucho conservadurismo y no recomendaría que nos pongamos a una intervención, una retención o una detención, ¿no? Y la siguiente pregunta, terminando la anterior, era si los abogados tienen derecho y facultad de movilizarse para ir a atender ese tipo de circunstancias de sus clientes. Y otra pregunta es si es que los juzgados, estos penales de emergencia, atienden solamente situaciones de flagrancia delictiva o aún pueden atender audiencias de detenidos con anterioridad a la declaratoria de emergencia. Ya, sí, se me olvidó la pregunta, gracias por acordarme, Mauricio. El tema de los abogados, lo digo por experiencia propia, hasta ayer se podía acudir a las comisarías o fiscalías mostrando tu carnet de abogado y diciendo que vas a asesorar a una persona que ha sido detenida o ha sido retenida. Al día de hoy ha cambiado totalmente. Al día de hoy sabemos que ya ese argumento ante las autoridades policiales o militares no está teniendo el mismo efecto. Eso es lo primero. Y lo segundo, respecto a la competencia de los juzgados de emergencia. Bueno, sí, correcto, están viendo detenciones anteriores al régimen actual que estamos viviendo o las que sucedan en este momento. Están viendo detenciones, están viendo habeas corpus y están viendo situaciones de flagrancia. No están viendo más asuntos que los que he detallado. Muchísimas gracias, Ian. Y a continuación pasamos o recibimos al doctor Pierino Stucchi, que tratará temas vinculados a protección de datos y temas de consumidores. Gracias, Ian, y quedas a cargo de la atención de las preguntas que se han venido desarrollando durante tu exposición. Hola, Mauricio. Un saludo para todos los participantes en el webinar. Pierino, tenemos problemas con tu audio. ¿Hay alguna suerte estática o similar? Aquí se me escucha mejor. Adelante, Pierino. Sí, se me escucha bien. Mis saludos para todos. Gracias, Mauricio. Y vamos a presentar a continuación lo que han sido en estos días las principales inquietudes que han tenido nuestras empresas, nuestros clientes, quienes nos han consultado respecto de la competencia, consumo y privacidad en este estado de emergencia. Pierino, por favor, un segundo. Tenemos, creo, un micrófono prendido.
y te estamos escuchando mal. Vamos a verificar rápidamente esta situación y te aviso, te doy pase, por favor, un segundo. Intentamos, Pierino. Pierino. Pierino, Ahora no se sí, escucha. mejor. Sí. No. Pirino, vamos a tener que darle paso al siguiente expositor mientras arreglamos el problema que estamos teniendo contigo. Vamos a ver si es tu caso o es algo, tenemos un problema de audio general. Invitamos a continuación al doctor Yuri Vega, socio a cargo de temas contractuales en nuestra firma, quien analizará la problemática derivada del cumplimiento o incumplimiento contractual en torno a la situación que estamos viviendo en estos momentos. Yuri, adelante. Gracias, Mauricio. Buenas tardes con todo. Un gusto estar con ustedes en este webinar. Bueno, sí, esta situación lo que ha generado es un evento de fuerza mayor. Tenemos una fuerza irresistible que es el mandato de la autoridad para que muchas personas no puedan desplazarse a realizar las actividades habituales, salvo aquellas que están debidamente autorizadas. Y todo esto sin duda tiene un impacto muy claro, muy directo, los contratos que tienen celebradas las empresas y las personas que no pueden seguir desarrollando sus actividades. Por tanto, cuando existe un impedimento temporal, transitorio, de poder cumplir esos contratos, sin duda las partes no solamente no incurren en responsabilidad, sino que al suspenderse el cumplimiento de los contratos, pues tendrá que haber de todas maneras una posición muy clara respecto de aquello que no se reciba para no retribuirlo o no pagarlo. Me explico mejor. Si debido a esta causa de evento de fuerza mayor no es posible recibir un servicio, es claro que no lo vamos a pagar. Si alguien no nos va a proveer de algún bien, es evidente que esa suspensión temporal dará lugar a que tampoco se pague la contraprestación por ese bien o por ese servicio. En estos días hemos recibido muchas consultas que son a las que ahora me voy a referir, por ejemplo, relacionadas con la organización de eventos. Estos quedaron en su momento ya desactivados desde el momento en que se prohibieron las concentraciones públicas por encima de 300 personas. Y bueno, ahora con mayor razón, independientemente del número, si no se trata de actividades autorizadas, estas reuniones, estos eventos no podrán llevarse a cabo. O igual ocurre con las consultas que recibí en los últimos días relacionadas con los contratos de obra. Los contratos de obra no pueden ejecutarse y por lo tanto el constructor no puede desplazar a su personal. Ahí habrá todo un tema, habrá que analizar caso por caso, contrato por contrato, porque evidentemente en la medida que no haya avance del cronograma, no habrá valorizaciones que se tengan que pagar y lo que tendrá que mirarse en cada contrato es el tema de los gastos generales. No puedo dar una respuesta general, pero ese es un tema que tendrá que discutirse en cada caso. Y una de las preguntas más frecuentes que he recibido y que estoy recibiendo ahora en línea es el tema de los arrendatarios. No los arrendatarios que están en actividades permitidas, sino aquellos que no pueden operar, porque la pregunta es muy clara y muy directa. Tengo que pagar arrendamiento, a pesar de que no tengo ventas, que no tengo flujos, que igual tengo que pagar personal, porque el personal que está en sus casas forzadamente, en la medida que se le garantiza el pago de su remuneración, igual siguen siendo un costo. Bueno, allí lo que nosotros estamos recomendando es una renegociación. Los contratos, lo sabemos los abogados, lo saben muchos de ustedes, no solamente se negocian y se celebran de manera transparente, ofreciendo toda la información, sino también de buena fe. Y la buena fe es un principio que actúa y que tiene efectos no solamente en la etapa de negociación, sino también en la ejecución de un contrato. Por lo tanto, la buena fe debería ser
un principio que nos permita renegociar los contratos. Hay razones importantes como para pedirle al propietario que esto se replantee. Al final, un arrendatario que no tiene la capacidad para pagar un alquiler por estos problemas es un arrendatario potencialmente incumplidor y por lo tanto creo que lo mejor es tratar de buscar una fórmula que sea conveniente para los dos, ¿no? Y en general lo que podría decirles es que en efecto todo este tema de los contratos, en la medida que sea aplicable el concepto de fuerza mayor, tendrá que invocarse y tendrán que mirarse los contratos. La mayoría de los contratos, usualmente cuando regulan este tema, establecen procedimientos. Hay que mirar esos procedimientos, enviar una carta, comunicarlo a tiempo y evidentemente ver cuáles van a ser los efectos de la invocación de la fuerza mayor. Por otro lado, esto también tiene un efecto sobre una serie me están preguntando en línea. No voy a tocar el tema de las juntas de socios, que lo va a tocar mi socia, la doctora Mercedes Fernández, pero sí he recibido varias preguntas relacionadas con convocatorias a asamblea de asociaciones. Pues no, en la medida que las personas no pueden desplazarse, el hecho de convocar a una de estas asambleas puede suponer la privación del derecho a participar y de la información, que son derechos que se vulnerarían de estos asociados convocados en una fecha en la que desplazarse es una situación bastante complicada y excepcional. Así que tampoco recomiendo que se realicen esas asambleas. No sé, Mauricio, si hay alguna pregunta o quieren que... Yuri, algunas preguntas. La primera de ellas es, ¿cuándo y cómo invocar la causal de fuerza mayor? ¿Debo esperar que acabe el periodo de emergencia, el estado de emergencia, o puedo hacerlo ya desde este momento? Desde el primer día. Si hay contratos escritos, hay que mirar las cláusulas que hay en esos contratos porque tienen procedimientos y hay que observarlos. Si no existe una cláusula, bastará una comunicación que sea dirigida por aquel que está afectado, por la parte afectada a la otra, para que efectivamente desde ese momento se aplique. No es necesario, al contrario, es recomendable que la aplicación de esta causa de fuerza mayor se comunique de manera inmediata, no después. Otra pregunta, Yuri. Se trata de una empresa que sí está dentro del ámbito de actividades permitidas, pero por una cuestión sanitaria han reducido su aforo de personal. Por lo tanto, cumplir a tiempo no sería posible, aun cuando la actividad esté permitida. Igual podrían invocar fuerza mayor, o eso es solo para quienes ya no están operando. En realidad, lo que hay es una mayor dificultad, pero digamos, la actividad se puede desarrollar. Aquí lo que se va a necesitar es una negociación, pero no es posible aplicar e invocar la fuerza mayor, porque la actividad en realidad lo que ha hecho es reducirse, no limitarse. Otra pregunta, Yuri, con eso terminamos y te dejamos atendiendo las preguntas ya en línea, es ¿qué pasa si alguno de mis contratos tiene obligaciones de comunicación, por ejemplo, notarial, y las notarías no están operando? ¿Cómo es que cumplo con esa formalidad? Gracias por la pregunta, Mauricio, porque también la he tenido que resolver en estos días. Miren, mi opinión es que la norma esta que impide el traslado y que impone la cuarentena está por encima de lo que digan los contratos. Y por lo tanto, si no es posible que se pueda cumplir con los procedimientos formales, yo no dejaría de invocar la causa de fuerza mayor. Y vamos con una última pregunta, me parece interesante, formulada por uno de los participantes. Si yo fuese acreedor y tuviese una carta de fianza bancaria, ¿debería ejecutarla o ser sensible a la situación actual donde naturalmente podría haber una situación de caso fortuito vigente? Perdón, de fuerza mayor vigente. Ojo que para ejecutar una carta fianza hay que enviar una carta notarial y además entregar físicamente la carta. Entonces hay una dificultad terrible para ejecutarla. Aun cuando quiera hacerlo, voy a tener dificultades y aun cuando no las tuviera, yo creo que tendría que buscar algún tipo de espacio para negociar sin que se pierda la vigencia de la carta fianza, que es algo que entiendo Meche Fernández está mirando porque la SBS va a tener que sacar, si es que no lo ha hecho ya, algún comunicado para que las fianzas no venzan durante este periodo.
Muchas gracias, Yuri, por tu participación. Quedas al interno, entonces, terminando de atender preguntas que han sido formuladas. El número de preguntas sigue creciendo. Vamos a intentar absolver todas ellas durante el webinar. Caso contrario, las atenderemos a continuación de que este haya terminado. Intentamos nuevamente con Pirino Stucchi a ver si se han superado los inconvenientes de comunicación que teníamos con él. Hola Mauricio, ¿ya se me escucha bien? Perfecto. No, gracias, ya estamos conectados. Pues saludarte, saludar a todos los participantes del webinar y vamos a abordar algunos aspectos de interés que en estos días han causado atención, conociendo pues el estado de emergencia que vivimos. Primero, lo que más se ha preguntado de parte de las empresas es en su relación con sus clientes, consumidores, ¿qué va a pasar si es que no pueden cumplir con entregarles los bienes o con prestar los servicios a los que se habían comprometido? Pues, como ya dijo Yuri, la relación de las empresas con los consumidores también es una relación contractual, con lo cual estaremos en el espacio de invocar fuerza mayor y evitar que la empresa tenga una responsabilidad administrativa sancionable por Indecopi frente a sus clientes. En conclusión, no vamos a tener mayores problemas. Si fuera el caso con alguna dificultad particular, siempre podremos absolver eso en el caso concreto. Otra pregunta frecuente es ¿qué podría pasar con los precios? Si es que Indecopi podría ordenar alguna medida restrictiva o reguladora acerca de los niveles de precios, y la respuesta es que Indecopi no tiene esas atribuciones. Únicamente sería posible algún control de precios mediante un decreto de urgencia para una lista muy acotada de productos específicos si es que la situación lo ameritara. Siendo esto legalmente posible, como sabemos Mauricio y amigos todos, un control de precios no soluciona nada, ¿no? Son medidas que en el fondo limitan el movimiento empresarial aún en crisis y generan más escasez. Así que esperamos que el gobierno tenga la sensatez de, aun cuando haya algún nivel de escasez en algún producto, no agravarlo con un control de precios, porque eso es lo que pasa siempre, como dice la experiencia pasada y la experiencia internacional y también peruana cuando eso ha ocurrido. Otra pregunta frecuente en el ámbito de las relaciones de consumo en establecimientos que sí pueden abrir pese al estado de emergencia, como son bodegas, supermercados o farmacias, es si le pueden tomar la temperatura a los clientes antes de su ingreso a través de estos aparatos infrarrojos a distancia. La respuesta es que sí, pero solamente con su consentimiento. No se le puede tomar la temperatura a ningún cliente que vaya a ingresar al establecimiento si no lo acepta. Pero aún así, si tuviera algún nivel de fiebre el cliente, legalmente no se le puede impedir el ingreso al establecimiento. Se podrán tomar algunas medidas adicionales, como ponerle a disposición una mascarilla, como alcanzarle alcohol o algún gel desinfectante, pero no se puede presumir legalmente que toda fiebre es un síntoma de una detección de coronavirus, menos en la puerta de un establecimiento. Hay que tomar nota de eso para evitar algunos malestares y siempre pensar en los clientes y generar medidas de prevención como las que hemos planteado. En el ámbito de las cancelaciones de eventos, de conciertos, cancelaciones de obras teatrales o de algún servicio de espectáculos previamente pagado, los proveedores no son responsables de esa cancelación por la fuerza mayor que ya indicó Yuri previamente. Sin embargo, sí ocurrirá que deberán devolver el valor de las entradas o de los precios pagados para el espectáculo. Si deciden reprogramarlo, siempre estará en el cliente la opción de aceptar o no, y si no acepta la nueva fecha, tener que recibir de vuelta el pago que entregó por la entrada o el precio pagado por el espectáculo. En el ámbito de telecomunicaciones ya está claro, y así lo ha establecido en norma el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que no van a haber cortes de servicio de ningún tipo por falta de pago. Estamos en una situación de emergencia, así lo ha entendido el Ministerio en esta norma específica,
y entendemos que afortunadamente también las empresas operadoras de telefonía y otros servicios de telecomunicaciones. Finalmente, en el ámbito de la privacidad, las empresas con sus trabajadores sí pueden comunicarle al Ministerio de Salud y a sus dependencias cualquier información que tengan respecto del estado de salud o de la confirmación de un contagio de uno de sus trabajadores, porque ese tratamiento de un dato personal tan sensible como el estado de salud o algunos síntomas, sin autorización en este estado de emergencia, sí se puede comunicar solo a la autoridad de salud para que tome las previsiones correspondientes. Estando en este estado de emergencia y habiendo hecho, Mauricio, amigos, una síntesis de las principales preocupaciones y respuestas legales que tenemos, quedo atento a cualquier pregunta. Perino, rápidamente un par de preguntas. Queremos, en beneficio de nuestros asistentes, decirles que esperamos cumplir con el horario previsto y dar por terminado nuestro evento a las 6 de la tarde. Dos preguntas. Una primera, ¿las pensiones escolares y universitarias pueden cobrarse válidamente a fin de mes? ¿Los padres de familia o usuarios de este servicio podrían dejar de abonarlas? No, los colegios y las universidades, así como los institutos, pueden válidamente mantener la exigencia del cobro. Por la fuerza mayor, lo que se han suspendido son las clases presenciales. Estas deberán recuperarse y solamente si no se recuperaran adecuadamente, corresponderá que los padres de familia o los estudiantes mayores de edad puedan reclamar la devolución de este pago. Otra pregunta interesante es, ¿el comercio electrónico, la venta, digamos, online, está permitida en el estado de emergencia? Sí. El comercio electrónico en este mundo digital, Mauricio, afortunadamente, y así lo ha entendido bien el gobierno, no tiene ninguna restricción legal. Pero hay que notar un detalle. El comercio electrónico tiene dos momentos. El primero es la contratación a distancia. Uno puede comprar a través de una página web, puede comprar a través de un teléfono inteligente, a través de un app, pagar a través de este sistema a distancia electrónico. Pero el segundo momento es el cumplimiento de las prestaciones, es decir, de la entrega de bienes o servicios que sí requieren presencia física y contacto presencial. Por ejemplo, como ha ocurrido con algunos, si hemos comprado a distancia por vía electrónica alimentos de determinado supermercado, queda claro que el supermercado está habilitado a entregar en esta situación de emergencia a domicilio. Sin embargo, si la compra a distancia de un bien o un servicio fuera de esos que no están exceptuados, por ejemplo, prendas de vestir o algún artículo electrónico, esa entrega tendrá que realizarse después de concluido el estado de emergencia. Solo para precisar en esta última pregunta, alguien en simultáneo decía, ¿el delivery de los supermercados está autorizado? Sí, para alimentos y en el caso de que tengan una unidad farmacéutica dentro, también para productos farmacéuticos y de salud. Para otros tipos de productos, no. Excelente. Muchísimas gracias, Pierino. Muy claro, muy didáctico y casos sumamente prácticos que creo que han sido muy beneficiosos tenerlos precisados por ti, digamos, en esta conferencia. Damos el paso ahora a Oquendo, socio a cargo del área financiera, quien tocará la problemática derivada de las relaciones de financiamiento de entidades financieras con sus clientes. Gracias. Sí, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Buenas tardes todos, ¿me escuchan bien? Muy bien, Sergio, adelante. Quizás antes, Mauricio, quisiera retomar un poco la pregunta que le hicieron a Yuri sobre cartas fianzas. Hasta el momento no hay ninguna directiva emitida por la SBS, entendemos que hay una que se está cocinando. Lo que sí hemos recibido son directivas de algunos bancos respecto de cartas, de letras de cambio y pagarés, en donde el banco está pidiendo a los clientes que sean ellos mismos quienes soliciten a las entidades bancarias su prórroga con el correspondiente interés adicional. Pero sobre cartas, fianzas, todavía no hay nada.
Pero, Sergio, subir un poco tu audio, por favor, un poco el audio. Está muy bajo porque lo tengo al máximo. Te escuchamos. De Si puedes hablar un poquito más fuerte, gracias. ¿Me escucha? Bueno, mire, una preocupación recurrente en esta emergencia sanitaria es que pasa así como consecuencia de ella, los deudores pierden capacidad de pago con las entidades financieras que les hubieran otorgado facilidades crediticias. Aquí nos vamos a retrotraer a 10 años atrás. El 5 de febrero del 2010, la SBS emitió un oficio múltiple, el 5345, sobre la facultad de las empresas financieras de efectuar modificaciones a los contratos de crédito que no obedecieran a problemas en la capacidad de pago de sus clientes, a efecto de que estas modificaciones no se consideren refinanciaciones. Como saben ustedes, las refinanciaciones tienen un doble perjuicio, ¿no? El cliente que es refinanciado decrece su perfil de crédito, se perjudica, y las instituciones financieras obviamente tienen que tomar provisiones y otros resguardos. Pues bien, ante la emergencia sanitaria que estamos viviendo, el 13 de marzo pasado, la SBS recordó la vigencia de esta directiva, precisando que solo es de aplicación a deudores que no hubieran presentado atrasos hasta la declaratoria de emergencia, esto es, los que estuvieran en good standing, ¿no? Que estuvieran vigentes en sus pagos. El 16 de marzo, la SBS hizo una serie de previsiones adicionales, por ejemplo, en el sentido que el plazo total de los créditos modificados no podría extenderse más allá de 6 meses del plazo original del crédito, o, tratándose de deudores minoristas, que las entidades financieras podrán realizar la modificación sin necesidad de preaviso. Esto es motu propio, pero en el aviso posterior que necesariamente deberán enviar, deberá considerarse que los clientes podrán solicitar que la reprogramación no les sea aplicable. Esto es, oye, yo no quiero que me refinancies porque puedo pagar. Para lo cual deberá comunicarse el procedimiento a seguir para la reversión, privilegiándose los canales no presenciales. Ahora bien, debe quedar claro que cualquier atraso en el pago de los créditos así modificados sí será un incumplimiento, y por tanto cualquier modificación contractual posterior sí será tratada como una refinanciación con el correspondiente deterioro del perfil crediticio del deudor y la obligación de las entidades financieras de establecer provisiones y otros resguardos. Ojo, lo que está diciendo la SBS es, recuerden que tenemos esta directiva, que la estoy ampliando un poquito, y por tanto ustedes van a poder, uno, o negociar con sus clientes una reprogramación que no implica una refinanciación, o motu propio, la entidad financiera podrá a sus créditos minoristas decir, miren, vamos a reprogramar por tantos días. Obligatoria. La SBS mal podría, sin una ley que la respaldara, intervenir en una contratación privada, no puede vulnerar la libertad contractual. Entonces, en muchas consultas que estamos viendo es de clientes que dicen, oye, quiero reprogramar, pero ¿qué pasa con los intereses? Los intereses correrán, y por tanto, si tu plazo original se modifica, pagarás más intereses. Ahora bien, ¿qué están haciendo las entidades financieras, algunas entidades financieras? Por ejemplo, Scotiabank. Scotiabank ha dicho que está estableciendo plazos de reprogramación de 60 hasta 120 días. 60 para tarjeta de crédito, 90 días para préstamos personales y 120 días para créditos hipotecarios. Esto es, reprogramaciones por debajo de los 6 meses que dio como tope la SBS, pero donde sigue pagando interés por más tiempo. En el BBVA, por ejemplo, se está hablando de una reprogramación de los programas de pago de 30 a 90 días. Sin embargo, el BBVA ha creado una línea especial de crédito por 2.500 millones de soles para ayudar a las pymes a enfrentar este problema que podría acarrearle problemas en su programa de pagos. Ahora bien, ¿qué pasa a nivel de nuestro Congreso? En el Congreso, con fecha de ayer, se han publicado 2 proyectos de ley, uno de Podemos y otro de Alianza para el Progreso. El de Podemos es una ley de amnistía bancaria y tributaria por razones de emergencia generalizada a nivel nacional, así se llama el proyecto, y básicamente aplica tarjetas de crédito, préstamos, hipotecas y tributos, donde se suspende la obligación. Esto es, se suspende en tanto dure la emergencia. Se suspende, ojo, por lo que dure la emergencia, y si se prorroga, también por ese plazo. Si hubiera despidos a consecuencia de la emergencia, lo cual creo que choca un poco con lo que nos explicó Ricardo Herrera más temprano, pero en fin, según este proyecto, si hubiese despidos a consecuencia de la emergencia, se suspendería el pago de intereses de las tarjetas de crédito y de los créditos hipotecarios hasta por 6 meses luego de finalizada la emergencia. De contrabando, este proyecto establece una prohibición de incrementos tarifarios de luz, agua, teléfono y gas,
que no sé bien qué tienen que hacer en este proyecto. Lo cierto que ya tenemos una indicación de cómo podrían venir las normas que emite el Congreso. El segundo proyecto de Alianza por el Progreso es una ley que autoriza a la Superintendencia de Banca de Seguros y FP a dar facilidades para el pago de obligaciones ante la declaración del estado de emergencia nacional, postergación del programa de pagos de deudas que venzan durante la vigencia de emergencia por hasta 60 días calendario o más de ampliarse la emergencia. Esta norma un poco que viene a destono porque ya la SBS había recordado este beneficio múltiple donde permite hasta 6 meses de reprogramación. Sin embargo, este proyecto también considera que la SBS podría determinar o establecer criterios para la modificación de las tasas de interés en casos sociales extraordinarios. Aquí ya tenemos un proyecto de norma que estaría dándole, en fin, de aprobarse, facultades a la superintendencia para entrar a modificar contratos y, por tanto, interferir en la relación contractual libremente establecida por las partes. Eso es lo que tenemos el día de hoy, ¿no es cierto? Básicamente, oye, recordemos que teníamos esta circular del año 2010, donde hemos hecho algunos alcances para esta crisis, pero todavía no hay nada concreto. Y respecto de cartas fianzas, todavía aparentemente estaría cocinando algo. No sé, excelente, Sergio, súper claro. Algunas preguntas, en realidad hay una gran cantidad de preguntas a propósito de tu exposición y que las podrás ir absolviendo de manera interna, pero rescato dos rápidas. Una primera, ¿cómo voy a pagar mi cuota si no estoy funcionando, no estoy operando? Dice uno de los participantes. Se refiere a cuota de empresa, no de persona natural. Y hay otra pregunta que tiene que ver con una persona natural que nos dice, ¿qué pasa con los créditos hipotecarios? Tengo el vencimiento de mi cuota que está ocurriendo en 3 días más, ¿la pago o simplemente no la pago y cuando acabe el estado de emergencia me acerco al banco a hablar sobre el particular? Sí, la recomendación aquí, Mauricio, es, tanto a nivel de empresas y en la medida posible también a personas naturales, es hay que hablar con el sectorista, ¿no? Los bancos son conscientes de la situación, están otorgando facilidades. Claro, el banco no va a dejar de ganar, va a seguir cobrando interés. Si hay una reprogramación, pagarás el interés. Eso solo podría hacerse con una ley expresa. Pero la recomendación es hablar con el sectorista. Los bancos ya tienen productos, ya han empaquetado algunas soluciones, pero no, digamos, mano militar y dejar de pagar, ¿no? Hay que hablar con la entidad financiera, ver en qué facilidad podemos negociar. Somos un cliente importante, vamos a tener una palanca, un leverage mucho mayor que somos un cliente pequeño, ¿no? Lo que hay que hacer es hablar con la entidad financiera y ver qué reprogramación podemos hacer. ¿Se pueden reprogramar, la última pregunta, ¿se pueden reprogramar también el pago de los intereses si no tuviese la empresa la caja para enfrentar esa obligación? A ver, la norma general habla de reprogramación de pagos, no habla nada de intereses. Con lo cual, digamos, si tú tenías que pagar mañana y no puedes pagar porque, en fin, no te dio tu caja, y dices voy a pagar dentro de 30 días, vas a pagar en 30 días con los intereses corridos por los 30 días adicionales. O sea, el interés no te salva, salvo que entrarás en una renegociación directamente con el banco, lo cual es posible si eres una empresa, ¿no es cierto? Pero ya es una negociación particular. Lo que establece el marco general es que se puede prorrogar hasta por 180 días, 6 meses, siempre con intereses, y los bancos lo que han hecho es empaquetar, ¿no? Para la tarjeta de crédito, algunos bancos dicen te doy 30 días adicionales. Te los puedo dar a priori. Si no los quieres, me pagas, pero a priori te los doy. 60 para créditos personales, 90 o 120 días para hipotecas. Pero siempre lo bueno es hablar con tu sector si lo tienes, para, digamos, tratar de tener una solución o una facilidad customizada, ¿no? Muchas gracias, Sergio. En ese último caso, claro, reprogramar tarjetas de crédito con la tasa de interés que aplican a ellas, ¿no es cierto? Es medio complicado en estas condiciones, pero... Pero que la enfermedad, ¿no es cierto? Ciertamente, ¿no? Por eso entra a colación este proyecto que hemos visto en Alianza por el Progreso, que podría permitir a la SBS efectuar ajustes a la tasa de crédito, a la tasa de interés, perdón. Muchas gracias. A continuación, la doctora Mercedes Fernández, quien tratará el tema del cumplimiento de obligaciones societarias y ante la Superintendencia de Mercado de Valores. Gracias, Meche. Hola, ¿cómo están todos? Espero que todos estén bien y en casa. Como saben, la declaratoria de emergencia ha ocurrido durante el periodo de convocatoria y realización de la Junta Obligatoria Anual de Accionistas. Sobre ello, nuestras conclusiones a la fecha son las siguientes.
En general, y aquí, ojo, no me refiero a las sociedades supervisadas por la Superintendencia de Mercados de Valores ni por la SBS, sobre las cuales me voy a referir en unos segundos. En general, entonces, no se va a poder efectuar una Junta General de Accionistas, ¿no?, debido al aislamiento obligatorio, salvo que el Estatuto Social permita expresamente que se puedan efectuar juntas no presenciales. Como data, es bien interesante notar que la Bolsa de Valores de Lima publicó hoy día un comunicado diciendo que de las sociedades, por ejemplo, listadas, solo el 19% habían incluido esa posibilidad de tener juntas no presenciales. Ahora bien, en el caso de las sociedades anónimas cerradas, sí se encuentra permitido efectuar juntas no presenciales, y es importante que sepan que en todos los casos, la Ley General de Sociedades establece que el voto se debe transmitir a través de firma digital o por medio postal con firmas legalizadas. Así que si la junta va a ser no presencial, hay que tener en cuenta estos requisitos, que la firma debe ser digital o por medio postal con firmas legalizadas. Esa es la forma en que se debe transmitir el voto. Ojo que no se va a poder efectuar convocatorias durante este periodo del estado de emergencia, porque el peruano ya ha publicado en su página, ¿verdad?, que no se va a efectuar publicaciones más que de aquellos temas de emergencia. Nosotros nos hemos comunicado con ellos para saber acerca de las convocatorias y nos han confirmado que no se puede efectuar publicaciones de las convocatorias a junta. En el caso de las sociedades con valores listados en el registro público de mercados de valores o que se encuentran reguladas por la Superintendencia de Mercados de Valores de alguna otra forma, por ejemplo, las sociedades agentes, las sociedades titulizadoras, etc. La Superintendencia de Mercados de Valores ha emitido un comunicado el día lunes indicando que no van a ser exigibles las obligaciones de presentación de información relacionadas con la junta obligatoria anual. Y aquí nos referimos a estados financieros auditados, memoria anual, principios de gobierno corporativo, reportes de sostenibilidad, política de dividendos, etc. La SMB ha reconocido que en efecto no se va a poder efectuar una junta presencial. ¿Y ello por qué? El día de hoy también la Bolsa de Valores de Lima, a través de su gerente legal, ha publicado en redes una opinión que nos parece bastante buena, en el sentido que recientemente se había incorporado en la Ley de Mercados de Valores, en enero de este año, una norma para empresas listadas para que pueda existir ahí el voto electrónico. Sin embargo, se había dejado en manos de la SMB el tener que regular esas posibilidades, y esa regulación aún no se ha hecho. Por lo tanto, se eleva el riesgo de impugnación de esos acuerdos que se puedan tomar a falta de esa regulación. Entonces, en el caso de sociedades reguladas por la SMB, no va a poder haber juntas no presenciales. Es cierto que la SMB no ha emitido un pronunciamiento acerca de qué pasa con los hechos de importancia en este tiempo. Nos imaginamos que en los siguientes días van a emitir algún comunicado sobre ello, pero es claro que debido al aislamiento, muchas de las sociedades no tienen acceso al MBNet y por lo tanto es imposible que puedan efectuar la comunicación de hechos de importancia. En el caso de las sociedades supervisadas por la Superintendencia de Banca y Seguros, ellos también han emitido un oficio múltiple el día martes, indicando que también se posterga, ¿verdad?, la obligación de efectuar su junta obligatoria anual para una fecha posterior al 30 de marzo, que sí pueden llevar juntas no presenciales, siempre que se garantice, dice, el derecho de información y de participación de todos los accionistas. Entonces ya quedará en cabeza de las sociedades, entidades financieras o de seguros, el determinar si es que van a poder o no llevar a cabo dichas juntas no presenciales. Y eso es parte de mi presentación. Muchísimas gracias, Meche, por tus aportes. Hay algunas preguntas vinculadas con ejecución de fianzas y demás. Yo te pediría si, en beneficio del tiempo, podemos atenderlas ya por el interno. Claro que sí, no hay ningún problema. Paso a Fernando Castro, quien va a tocar los temas referidos a materia tributaria y pago de impuestos en esta coyuntura. Gracias, Meche.
Fernando. ¿Ahora sí? Sí, gracias, Fernando. Gracias. Sobre las normas tributarias, les comentaba que un poco estamos a la expectativa, todos estamos esperando la norma estrella, ¿no? Aquella que establezca claramente o de manera expresa, mejor dicho, qué va a ocurrir con aquellas empresas que no tienen ventas y que se encuentran en consecuencia en imposibilidad no material, pero sí económica de asumir el pago del impuesto a la renta. Esa norma todavía no ha salido, pero veremos qué es lo que ocurre. Si bien hay una carta de la CONFIEP solicitando que se realice un pago a cuenta del pago de regularización, es solamente una carta privada que no tiene mayor relevancia jurídica. Pero sobre esto volveré en breve. Las normas que han salido por lo pronto, yo diría que son básicamente 4. En principio, desde el 13 de marzo empezó la primera norma, una norma tímida que establecía simplemente una prórroga en el plazo para el vencimiento de la declaración jurada de aquellas pequeñas empresas, pequeñas y medianas empresas que no vendiesen más de 2.300 unidades impositivas tributarias en concreto. Se referían a la declaración jurada del impuesto a la renta. Y la prorrogaban hacia abril, de acuerdo a un cronograma que se publicó. Luego, y casi muy seguido, el 16 de marzo, sale una siguiente norma que se refiere también a las empresas que no vendan más, que no hayan vendido más de 2.300 unidades impositivas tributarias. Esto es algo de 9.600, me parece, y de 9.600.000, y que se establece una prórroga también para lo que es, en principio, la declaración jurada correspondiente al mes de febrero, ¿no? Se establece que se puede pagar también presentar en función a un cronograma que se difiere para abril. Y en segundo lugar, sí entran a un concepto un poco más amplio, en donde eximen de sanción al atraso, ¿no? Cuando el plazo máximo de atraso venza en una fecha ocurrida dentro del periodo de emergencia, o en la presentación de determinados libros contables, electrónicos sobre todo, que se tenían que hacer durante también este periodo declarado en estado de emergencia. En ambos casos existen prórrogas puntuales, ¿no? Por ejemplo, en el caso del máximo de atraso de 3 meses de los libros contables, se establece que se prorroga hasta el 1 de abril del 2020, o los plazos de envío a la SUNAT directamente o a través de los operadores de servicios electrónicos, según corresponda, de las comunicaciones del sistema de emisión electrónica, que hubieran vencido entre el 16 y el 31, se prorroga hasta el 15 de abril, el DAOT, que haya vencido entre el 16 y el 31, se prorroga hasta el 7 de abril, etc. Esto es en la segunda norma. La tercera norma es un poquito más agresiva y ya va a atacar directamente el problema de liquidez de las empresas. Y esta norma lo que hace es establecer 2 casos muy puntuales. Uno de ellos es la posibilidad de liberar, ¿no? Se adelanta la posibilidad de liberar los fondos de detracción que existan en las cuentas bancarias de los contribuyentes acumulados al 15 de marzo. Esto, como ustedes saben, tiene unas fechas específicas en las cuales se puede solicitar la devolución, pero acá se establece que esta solicitud se puede presentar desde el 23 de marzo, desde ahora se adelanta hasta el 7 de abril. Eso para dotar de liquidez a las empresas. Y la segunda norma contenida en esta misma resolución de superintendencia publicada ayer, también trata de favorecer el problema de liquidez que puedan enfrentar las empresas ahora y establece que aquellas que incumplan con los pagos correspondientes a aplazamientos o fraccionamientos de deudas tributarias, ocurridos también dentro del periodo de emergencia, de estado de emergencia, no van a perder el total del fraccionamiento. Y siempre y cuando estos pagos se realicen posteriormente con los intereses correspondientes hasta el 30 de abril. Estamos seguros que si es que el problema continúa, seguramente este plazo será nuevamente postergado. Y finalmente, la norma hasta ahora más interesante, que es la que ha salido recién el día de ayer también, en la noche, es la resolución de superintendencia 008-2020, y que establece una obligación para la administración tributaria. Como todos ustedes saben, la SUNAT tiene facultades discrecionales para la aplicación de sanciones, y en este caso lo que está diciendo la norma es que esa discrecionalidad se restringe, se limita, o mejor dicho, se le exige a la SUNAT de que la establezca de manera favorable al contribuyente cuando corresponda aplicarla respecto de infracciones tributarias que se hayan cometido por el incumplimiento de obligaciones formales. Siempre y cuando estas infracciones se cometan desde el 16 inclusive de marzo hasta el 30 de marzo, ojo, no hasta el 31, sino hasta el 30 de marzo. ¿Qué significa esto en buena cuenta? En principio, por ejemplo, la presentación de la declaración jurada de impuesto a la renta
que tengan que presentar las empresas y que por alguna razón no lo puedan hacer en este periodo establecido por la norma, del 16 al 30, entonces podrán hacerla de manera posterior sin pagar la multa. La multa por presentación extemporánea de declaraciones juradas es una UIT que se puede reducir en un 90%. La pregunta acá es, ¿y qué pasa con los intereses? Porque como nosotros sabemos, está bien, no presento la declaración jurada dentro del plazo, la presento posteriormente, sé que no tengo la multa o que la SUNAT va a aplicar obligatoriamente, esta vez, su facultad discrecional de manera favorable al contribuyente, pero hay unos intereses que pueden ser importantes, ¿no? A medida que el plazo de demora o dilación no sea tan extenso, los intereses no son tan relevantes, pero la tasa sí, es 1.2% mensual, y la norma no ha dicho nada al respecto. Esos intereses, en consecuencia, sí continuarían corriendo. ¿Qué más respecto de esto? Hay otras infracciones que podrían cometerse también y que igualmente estarían exentas de sanción, como por ejemplo aquellas que están contempladas en la segunda resolución a la que hice referencia, respecto del atraso en la presentación de libros contables, y que en principio estaba referida a las empresas que hayan vendido un máximo de 4.200 UITs al año, perdón, de 2.300 UITs al año. En ese caso, esas multas que eran aplicables solamente a este grupo de empresas, hoy también serían aplicables de manera general, incluyendo a las PRICOs, a los principales contribuyentes, que son la gran mayoría de compañías que se encuentran seguramente en este webinar y que están preocupadas por este tema. En consecuencia, esos atrasos tampoco van a ser sancionados, porque la administración tributaria tiene que aplicar en ese caso también la facultad discrecional de manera favorable al contribuyente. De nuevo, de un plazo establecido por la norma y que vence el 30 de marzo. Si alguien tiene que presentar su declaración jurada el 31 de marzo y no la presenta el 31 de marzo, si la norma no cambia, esa persona sí le aplicarían la multa. O sea, ojo, a esa empresa, perdón, sí le aplicarían la multa, así que ojo con esto y hay que tener mucho cuidado. ¿Qué otro caso se podría presentar? Se podría presentar el caso en el que alguna empresa, y este podría ser un caso más relevante de repente, presente la declaración jurada efectivamente dentro de este plazo. La presente dentro del plazo de estado de emergencia, pero haya calculado mal el impuesto a la renta. Como ustedes saben, cuando hay un cálculo defectuoso del impuesto a la renta, la sanción es muy importante porque equivale al 50% del impuesto omitido. Si es que esto es así, entonces esa multa tampoco se podría aplicar porque SUNAT tendría que aplicar la discrecionalidad de manera favorable al contribuyente. Así que en esos casos en donde de repente por el apresuramiento, la falta de información suficiente, se cometiese un error que implicase una menor declaración y pago de impuesto a la renta, dentro del plazo establecido por la norma como el plazo de declaración de estado de emergencia nacional, o sea, hasta el 30 de marzo, la multa, que en este caso sería o podría ser más importante, tampoco sería aplicable. ¿Qué pasa respecto de los impuestos? O sea, ¿es posible no pagar el impuesto? ¿Es posible alegar que existe este tema tan comentado últimamente, el caso de fuerza mayor, para no poder cumplir con las obligaciones tributarias? En estos casos, concretamente, yo creo que es un poco difícil de aventurar una opinión en estos momentos. Se tendrá que evaluar caso por caso. Hay empresas que tienen poco pago de regularización que hacer, algunas que tienen mucho más, hay algunas que eso depende de la liquidez inmediata que tengan en el mes, hay otras que no. Así que no siempre se va a poder aplicar una regla, o no creo que se pueda aplicar una regla general para establecer que el simple hecho de que se haya establecido estado de emergencia implica necesariamente la imposibilidad de pago del impuesto a la renta, o del pago de regularización del impuesto a la renta, porque recuerden que los pagos a cuenta se han venido haciendo durante todo el año. ¿Qué otro comentario les podría hacer al respecto? ¿Qué ocurre? Hay muchas cosas que no están reguladas y que esperemos que sean reguladas en los próximos días. ¿Qué pasa con los vencimientos, por ejemplo, de los plazos? Me llegó una resolución de determinación de la SUNAT, yo tengo un plazo para reclamar sin previo pago, y bueno, y ese plazo vence en estos días, ustedes saben, el famoso plazo de 20 días, en el que yo puedo reclamar. Nada de eso se ha dicho en estas normas, pero de hecho que me imagino hay un grupo de contribuyentes que sí tienen ese problema, que acaban de ser notificados y que tenían que presentar algún recurso de reclamación, y bueno, tienen este problema de no lo pueden presentar virtualmente, no existe, no hay atención tampoco en SUNAT, y aunque la habría virtualmente no se presentan, los recursos de reclamación son de presentación física. En ese caso, ¿qué hacemos? ¿No? Hay una norma que salió con un decreto supremo 026 al principio, que muchas, he visto por ahí algunas interpretaciones en el sentido de que esa norma aplica para todos los procedimientos. Yo no creo que sea así. Esa norma habla expresamente de aquellos en los que se espere un silencio positivo, negativo o positivo, pero no en recursos de reclamación no tiene nada que ver con eso, en mi opinión. Así que yo creo que, bueno, en estos casos nada, lo que tenemos que esperar es el primer día hábil en el que se pueda presentar, tratar de preparar el recurso de reclamación con los argumentos básicos, siempre existe la posibilidad de presentar ampliatorias, ustedes lo saben, y presentarlo el primer día hábil, ¿no? Y en ese momento estaremos seguramente, si así actuamos, en mejores condiciones de poder sustentar
válidamente pues, que existían razones poderosas que nos impedían, legales, que nos impedían actuar de una manera diferente, porque nadie se puede acercar hoy día a presentar un recurso de reclamación ante la SUNAT. Ni se puede salir a la calle, ni existen ventanillas que lo reciban. Bueno, a su disposición he absuelto algunas preguntas, pero bueno, como dice Mauricio, vamos a absolverlas todas en el transcurso de la tarde, en la medida que sigan llegando. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias a todos los expositores. Muchas gracias a los asistentes. La verdad, hemos tenido la sala a su máximo aforo. Lamentablemente hay una gran cantidad de personas que no han podido ingresar, y lo que haremos es tener una nueva fecha. Esperamos para el día de mañana. Es un tema que tengo que conversar con los expositores. Pero gracias a todos por tu participación. Muy buenas tardes y a seguir enfrentando con optimismo esta difícil situación. Fuerte abrazo para todos.